tardes a todos de nuevo. Ya tenemos a nuestro invitado, don Rafael Poveda Bernabé. Y bueno, a través de esta entrevista pues vamos a tratar de descubrir algunos aspectos relevantes de su trayectoria y pues en cierta medida pues cómo él utiliza esas historias para tratar de conseguir ciertos objetivos empresariales. Antes de nada, pues, si quieres presentarte, Rafael. Bueno, yo soy enólogo de carrera y nací en el año 58 y he estado toda mi vida trabajando en el sector del vino. Mi familia tiene una bodega que viene de varias generaciones anteriores y bueno, era como que el destino, desde pequeño me di cuenta que iba a ser ese, aunque mis padres me facultaron para que estudiara lo que quisiera, pero era un mundo tan apasionante y tan bonito que no lo dudé nunca. Siempre, cuando estaba en el bachiller, que estudiaba aquí en Alicante y tal, ya le decía, mi padre me decía, tú hace boticario, hace dentista y tal, que eran profesiones que ganaban mucho dinero, o que ganan. Y yo decía, no, yo quiero estudiar enología y trabajar en el mundo del vino. Así que cuando en mi época se estudiaba el COU, no sé ahora cómo se llama, cuando acabé el COU ya me fui a Madrid a estudiar enología. Y cuando tuve que ir al ejército, porque en aquella época era obligatorio, y luego ya me he incorporado y he estado toda mi vida en el negocio del vino, a todos los niveles, desde el más básico hasta el más internacional o sofisticado. Y en base a esta historia, bueno, pues a mí quizá me produce cierta intriga saber cuál es tu primer recuerdo vinculado al vino, el cual, pues en cierta medida, marcó esta carrera, esta larga carrera y esta pasión que sientes por el sector. Sí, bueno, los primeros recuerdos, claro, uno dice, ¿qué es lo primero que me acuerdo yo cuando eres un niño, ¿no? Y parece mentira, pero tiene que ver con el vino, ¿no? Porque nosotros vivíamos muy cerca de la bodega, en el pueblo, en Monóvar. Entonces, mi madre, siendo yo muy niño, pues a media tarde y tal, me cogía con un carrito o en brazos y íbamos a la bodega. Y le llevábamos la merienda a mi padre, ¿no? Ahora no lo sé, pero en aquella época se merendaba. Y yo desde niño me acuerdo que para mí era como un mundo casi onírico. Era un sitio que luego, conforme me envejecí, vi que el tamaño era normal, pero de niño lo ves todo muy grande, ¿no? Y el olor, sobre todo el olor de la bodega, que es algo que vosotros que habéis estado en la bodega nueva, y la bodega nueva huele menos porque ahora la higiene es súper estricta, pero así todo huele a vino, ¿no? Ese olor, y eso es desde niño, fui creciendo en ese ambiente. Y luego los recuerdos que tengo ya de cuando eres más, pues tienes 5, 6, 7 años, que yo no tenía... O sea, yo salía del colegio y otros niños se iban a jugar al balón o a matar pájaros o a hacer lo que fuera, y yo me iba corriendo a la bodega porque era un sitio divertido. Estaba la tonelería y habían clavos, martillos, iba gente, venían carros con caballos, gente de todos los pueblos, oías hablar a todos los acentos. Y entonces yo mis recreos y mi tiempo libre, cuando no estaba en el colegio, era en la bodega. Era un sitio fantástico. Entonces todo eso inevitablemente te forma un carácter, ¿no? Una personalidad. ¿Y qué consideras que
es el factor determinante en la creación de valor para un vino? Es decir, una persona tan experimentada, cuando ve dos vinos y uno vale 50 y otro 20, ¿consideras que en parte las historias juegan un papel fundamental? Pues sí, yo creo que sí, y sobre todo, como lo veo hoy en día, es que lo que hay que hacer es tener un proyecto que sea viable económicamente, por supuesto, porque de ese proyecto tenéis que vivir y ganar dinero y enriqueceros, y que sea muy personal. Antes hubo una época de las macro bodegas. Eran bodegas muy grandes, hacían millones y millones de botellas, con una mentalidad, digamos, de rendimiento para que el producto costara muy barato y poder vender mucho, ¿no? Sin embargo, hoy en día, como el vino ha pasado de ser una cosa popular, de taberna, de borrachín, de barata, que era la mentalidad que tenían nuestros abuelos, ¿no? O sea, el vino era lo sencillo, se tomaba en las tabernas, y lo que molaba, lo que le daba prestigio a uno era entrar a un bar y pedir un whisky, ¿no? Eso era una cosa que la gente flipaba, ¿no? Y todo eso, pues claro, le daba al vino un carácter de algo, digamos, vulgar. Hoy en día es todo lo contrario, es decir, el vino es uno de los elementos de más distinción que puede tener la sociedad, digamos, occidental, y ahora se ha introducido también la sociedad oriental, que saber un poco de vinos o beber vino o poder adquirir buenos vinos es algo muy top. Así que el negocio del vino hoy en día, el que mejor funciona es cuando detrás de ese vino no hay una macroempresa anónima de millones de botellas, sino que hay un individuo que se llama... ¿Tú cómo te llamas? ¿Jorge qué? ¿Andreu? Imagínate los vinos de Jorge Andreu en tal finca que tiene tales condiciones de climatología, que está orientada a no sé qué, que el monte de enfrente tiene no sé qué, tiene hierbas, romeros, hay abejas, y tú tienes una serie de parcelas y haces tu vino con tu personalidad y lo puedes vender muy caro porque estás apalancándolo. Es como el autor que pinta un cuadro o como el autor que construye una canción. Detrás está el artista. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día el vino es un arte y es subjetivo, como todo arte es subjetivo. De tal manera que necesita tener detrás un autor. Es como una canción anónima que oyes en un ascensor, a nadie le importa, ¿no? Pero una canción que detrás hay un autor y el autor se lleva el mérito y el pintor se lleva el mérito. Así que para mí el proyecto de futuro hoy en día de los vinos es que detrás de una botella, donde tiene una etiqueta y una marca y un nombre visible, detrás haya una persona que pueda defender su obra. Tú antes ibas a una bodega gigantesca y allí nadie sabía nada, ¿no? Estaba el bodeguero, estaba el tío del bancal, estaba el gerente o estaba el de marketing, pero nadie sabía quién hacía el vino. O sea, yo quiero saber quién hace este vino. Pues lo hace Andreu. Pues muy bien. Yo creo que la idea va por ahí. Hemos pasado quizá de ese vino popular, vulgar, que quizás se ofrecía a granel o se ofrecía en bricks y al que nadie le daba valor, pues parece que hoy en día dotar de esa autenticidad al vino es fundamental para crear valor. Pero te quería preguntar, ¿qué papel crees que están jugando esas historias a la hora de otorgar autenticidad al vino? Es decir, rodear al vino de una historia para poder dotar de ese valor, de esa autenticidad para el cliente. A ver, yo creo que es muy importante, pero
lo más importante es que sea verdad. O sea, lo que no puedes montar es un proyecto y que Andreu haga el vino y que cuando los expertos le pregunten qué día podemos ir a la bodega a ver tus viñedos, a ver cómo trabajas tu vid, a ver cómo son tus depósitos, cómo haces el vino y tal, lleguemos allí y sea un decorado fake, ¿no? Eso sí que no puede ser. Tiene que ser verdad. ¿Ok? Luego podemos apalancar con un buen marketing y contar muchas cosas que a la gente le interesa, pero tienen que ser verdad. No podemos construir un vino sin respaldo verídico. ¿Ok? Eso sí que es muy importante. Esto me recuerda la semana pasada, vino Salvador, de Bodegas Finca La Olla, y él ha creado algo muy interesante, que es en torno al vino, pues una experiencia y unos relatos vinculados a la región donde se cultiva la vid. De manera que está creando esa ilusión de paraje único al que los visitantes pues tengan esa ilusión por visitar y vivir esa experiencia. De manera que ha vinculado sus vinos con una historia y esa historia con la región. Entonces, ¿en qué medida crees que esto se podría explotar en otras Sí. empresas para tratar de crear ese halo de valor alrededor de los vinos? Está muy bien hecho y Salvador lo que está siguiendo es el manual ahora del siglo XXI de lo que tenemos que hacer, que es primero determinar el territorio. Porque antes el vino no se sabía de dónde venía, era vino. Llegaba a las tabernas en garrafas, en barricas, y detrás había un bodeguero, que era un almacenista que compraba vino por las fincas, a las cooperativas, de varias cooperativas, los mezclaba y hacía vino bueno, pero no existía la palabra trazabilidad, que ahora es sagrada. Ahora tenemos que saber de dónde viene todo. Bien. De eso, ¿a dónde hemos pasado? Ahora hemos pasado a vinos con documento nacional de identidad. O sea, cada botella tiene que venir claramente, además es ley europea, tiene que venir especificado claramente dónde se hace, en qué lugar físico, en qué sitio, tienes que saber en qué sitio es, cuándo se ha embotellado, con los códigos de barra, quién es el editor responsable de ese vino. Detrás de una botella no puede poner vino de Alicante, no, tiene que venir quién lo hace, porque tiene que tener un editor responsable. Tiene que poner la variedad, no se puede poner vino de tinto, no. Tienes que poner si es Monastrell, si es Tempranillo, si es Cabernet Sauvignon, cuánto grado de alcohol tiene, qué volumen tiene la botella. Es decir, tú lo tienes que explicar todo. Pero aparte de eso, si tú dices que viene de Finca La Olla, tienes que explicar qué es Finca La Olla, dónde está, qué condiciones climáticas tiene y todas las historias que hay alrededor de ese sitio que le puedan, digamos, afectar positivamente a el lugar, ¿no? Si es un sitio alto, si es un hondón, si hace frío, si hace calor, en fin, ahí eso es libre. Luego está la parte cultural. ¿Por qué? La parte cultural es sagrada. El vino tiene que ir siempre apalancado de una historia, porque es un producto histórico, un producto que se pierde en la noche de los tiempos y que nos ha acompañado a Occidente desde que existimos, incluso antes. Por eso hay que explicarlo, hay que contar y tienen que ser historias que sean sugerentes y agradables para la persona que se toma ese vino, ¿no? Que te estés tomando un vino de Finca La Olla y, joder, esto está muy bien porque, claro, este es un sitio donde hace 250 años, pues antes de la guerra de la independencia pasaba esto, pasaba lo otro, había un régimen de enfiteusis, en fin, un millón de cosas porque cada lugar donde se hace vino, por humilde que sea, tiene detrás una historia.
y luego está la parte humana, que es también muy interesante. Es decir, cuéntanos, Andreu, tú, tu abuelo, tu padre, que ya hacían vino, cómo lo hacían, por qué lo hacían, ¿sabes? Eso yo creo que es muy, muy interesante. De hecho, yo cuando compro otra cosa, que no es la mía, porque yo tengo de formación profesional, y cuando compro vino, pues me meto dentro, ¿no?, del tema. Pero yo siempre pongo un ejemplo, que es el de la fidelización, ¿no? ¿Por qué me compro yo determinadas marcas? Pues una vez, en una excursión, nos llevaron a una fábrica de caramelos. Y era una fábrica que estaba muy bien, como lo hacían todo, estaba todo súper limpio, nos atendieron súper bien. Pues yo, si algún día tengo que comprar caramelos, me compro ese, por supuesto, porque yo soy un poco ya de esa fábrica, porque estuve allí, porque lo vi, porque la he hecho mía, ¿no? No me compro una marca que no sepa lo que es, sino que me voy a lo que yo mismo puedo garantizar que es de verdad, que no está hecho en China o que no está hecho en un estercolero, ¿verdad? Quiere decir que esa parte yo creo que influye mucho en la parte de marketing y en la parte comercial, ¿no? Y comentabas anteriormente que bueno, está presente en la cotidianidad de nuestras vidas y que ahora el vino pues, es más un elemento de estratificación social. No hay mayor elemento de estratificación social en la provincia de Alicante que el fondillón, y tú eres un gran embajador del fondillón. ¿Nos podrías comentar alguna historia sobre personajes históricos que hayan tomado el fondillón, alguna historia relevante? Y si vosotros en la bodega la empleabais, por ejemplo, en la actividad de enoturismo, lo explicabais, y si consideras que aportaba valor a la actividad. Claro. Bueno, tengo que hacer una pequeña introducción, porque dentro de lo que son los vinos de Alicante, que son muy variados, muy extensos, hay muchísimas bodegas. Somos una denominación de origen que exportamos a todos los países del mundo, hasta países súper exóticos como Mongolia, ¿no? Es decir, tenemos nuestros vinos colocados en todo el mundo. Millones de botellas hacemos, de blanco, de rosado y sobre todo de vinos tintos. Pero dentro de todo eso hay un vino muy minoritario que se llama fondillón, del que hacemos poca cantidad, porque es un vino que es difícil de hacer, solo se puede hacer con uvas que están sobremaduras, vendimiadas en noviembre, es decir, tiene una serie de dificultades a la hora de elaborarlo que hace que se haga poco. Y encima es un vino que, para poder ponerle la palabra fondillón, para que tenga esa categoría, tiene que permanecer por lo menos mínimamente 10 años guardado en toneles de roble, criándose. Entonces, un proceso tan largo de crianza, ¿qué hace? Bueno, aumenta mucho el valor añadido, tienes mermas, pierdes volumen porque el paso del tiempo hace que se evapore, con lo cual al final del proceso es muy caro comparado con los demás vinos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos poco y caro, o de precio alto, mejor dicho. ¿Y eso qué supone? Pues que solo llega a sitios de nivel de clase alta o muy alta. Boutiques, restaurantes con muchas estrellas Michelin, y tiendas especializadas y economías muy potentes, ¿no? Y eso pasa ahora, pero ha pasado durante 5 siglos. Porque el fondillón ya hace 5 siglos se producía en Alicante, y ¿dónde iba a parar? A la mesa de los reyes, de los aristócratas, de los burgueses ricos y del clero poderoso. Y eso se ha continuado durante todo este tiempo. Claro, pocas denominaciones de origen en el mundo tienen una historia tan potente de calidad y prestigio como tiene Alicante con su fondillón. Por ejemplo, la tiene Champagne, con los champagnes más exclusivos. La puede tener Jerez, la puede tener Oporto, la puede tener Burdeos, aunque Burdeos es una denominación de origen bastante moderna porque es de mitad del siglo XIX, es de 1850.
en la primera noticia sobre el fondillón de Alicante es de 1498, o sea, está Colón volviendo del segundo viaje, y Hieronymus Munzer, un viajero alemán, ya pondera, ya habla, por supuesto en latín, del vino de Alicante como algo espectacular. Eso, ni existía Burdeos, ni existía La Rioja, ni existía la Ribera del Duero, ni existían la mayoría de las denominaciones de origen que ahora conocemos, ¿no? Sin embargo, Alicante ya era de las más viejas del mundo, si no la más vieja. Todo eso nosotros lo tenemos que usar para darnos prestigio ante los grandes compradores, porque el fondillón, claro, lo hacemos y lo vendemos. Es un producto rentable, pero hay muy poco. Entonces, yo cuando voy a venderle vino a mi importador chino, que va a comprarme 500.000 de botellas al año, yo voy delante con el fondillón, ¿no? Y le digo, mira, esto es lo mejor del mundo, esto es tremendo, esto es una maravilla y tal, y detrás le intento vender centenares de contenedores de vino sencillo, ¿no? ¿De qué nos sirve tener el fondillón en Alicante? Pues es como un ariete que nos abre los mercados. Y además es cierto, yo creo que he sido el que más lo he usado, y gracias al fondillón he podido vender los otros vinos, que son los que de verdad nos dan el volumen y los que nos facultan para tener una instalación con mucho personal y con una inversión importante, ¿no? Es decir, que hay que usar a Dom Perignon para vender champán, incluso cava. Y hay que usar pues el Chateau Latour de Burdeos para vender los otros Burdeos sencillos. Es decir, cada zona tiene siempre iconos espectaculares, históricos muy buenos, que le ayudan a vender el resto del vino. Eres bien conocido por ser una especie de embajador del fondillón en el mundo. Y bueno, pues nos gustaría que compartieras con nosotros quizá tu visión acerca de cómo han cambiado los mercados internacionales en los últimos años y quizá de forma paralela, de qué forma explotas el valor del fondillón para tratar de posicionarte en esos mercados internacionales. Sí, todos los mercados han cambiado, el internacional también, ¿no? Y además a una velocidad impresionante, con varios varios hitos que han transformado lo que es el puro negocio, ¿no? Voy a contar lo que a mí me ha pasado, porque, fijaros, para que nos entendamos, mi abuelo nace vendiendo vino a granel en barriles, transportado en carros, y muere, pues, 80 años después, vendiendo vino a granel y transportado en carros. O sea, en su generación prácticamente no han habido cambios, ¿eh? La generación de mi bisabuelo sí que tuvo un gran cambio, y es que llegó el ferrocarril. Y entonces los pueblos de Alicante de repente tenían un sistema que les permitía llevar sus mercancías por la noche a la estación y al día siguiente por la mañana estaban en Madrid. Y eso fue una revolución industrial y económica bestial. Fue, yo creo que uno de los elementos del gran desarrollo fue que llegara el ferrocarril a Alicante, que lo construyó el Marqués de Salamanca, 1858. Sin embargo, luego llega la generación de mi padre y ya tiene un gran cambio. ¿Por qué? Porque aparece la electricidad en las bodegas y pasan de trabajar con las manos, con las máquinas todas manuales, a de repente que aparece la maquinaria de trabajo eléctrica que les permite tener bombas de trasiego que apretaban un botón y antes tenían que estar ahí dándole, máquinas de despalillar, antes se hacía todo a mano. Aparece la electricidad que llega
a final de los años 30, primeros de los 40 es cuando llega la luz a las bodegas. De hecho, mi abuelo me contaba que él se compró una despalilladora, que es una máquina que tiras la uva y separa el grano del raspón. Cuando estamos en Navidad nos comemos el grano, pero el raspón, que es el chasis, esas ramitas que sujetan los granos, no lo queremos, solo tiramos a la basura, ¿no? Pues antiguamente eso iba todo junto al lagar. Entonces había que separarlo a mano, imaginaros, millones de kilos. Entonces aparece una máquina que hace ese trabajo, pero tenía motor. Y él se va con su carro y su caballo a Villena, compra la máquina y cuando llega a Monóvar dice, bueno, tendré que contratar la electricidad. Hasta ese día no la había necesitado. Contrata la electricidad y empieza a trabajar con esa máquina y él me contaba que el primer día hicieron todo el trabajo de 3 semanas, en un día. Y encima la gente que hacía eso a mano estaba rodeando la máquina, maravillados, viendo la máquina sin pensar que la máquina les enviaba al paro, porque ese es otro debate, ¿no? La máquina nos libera del tedio, pero nos deja sin trabajo, ¿no? Por eso lo que hay que intentar siempre es buscar el equilibrio entre las dos cosas, en fin. Y luego llega mi generación, que es una generación donde nosotros ya nos salimos del ámbito regional, se vendía vino en la región, iban los compradores a la bodega con camiones, compraban vino, se iban a Denia, a Altea, a Elche, a Crevillent y vendían el vino. Eran distribuidores. Y de repente llega mi generación donde ya podemos exportar el vino, enviarlo fuera de Alicante. Además, masivamente aparece, llega la democracia y ya no hay impedimento, tú puedes sacarte una licencia, que se sacaba en Alicante, yo iba allí, sacaba la licencia, y entonces podía enviar el vino a Francia, Holanda, y luego ya cuando entramos en la Unión Europea, en el mercado común, ya podíamos enviar vino a cualquier sitio de la Unión Europea sin ningún documento, o sea, con la factura. Era lo mismo, daba igual que el contenedor fuera a Ámsterdam que a Barcelona. Solo había que acompañarlo de una factura. Si iba fuera de España, iba sin IVA, y si iba dentro de España, iba con IVA. Esa era la única diferencia. El puerto de Alicante, en ese momento, es un puerto con mucha actividad, y el de Valencia todavía más, y hay mucho tráfico y empiezan a bajar los precios. Entonces, me acuerdo que al principio de empezar yo a exportar vino, un contenedor que caben 18.000 botellas, que un contenedor de 40 pies, que son esos cajones metálicos que veis en el puerto, pues valía aproximadamente $3.000 enviarlo a Hong Kong y ahora vale 500. Ahora. Y hace 20 años valía 3.000. O sea, es una cosa tremenda lo barato que se ha convertido el transporte. Y eso, claro, a las bodegas nos dio una oportunidad tremenda porque decía, aquí me cuesta vender un poco porque hay mucha competencia, todos vendemos en el mismo sitio y sin embargo hay un tío de Hong Kong que está dispuesto a pagarme sin rechistar por adelantado el precio que yo considero que vale mi vino y lo tiene en 26 días, sale de Valencia y lo tiene en un puerto de China. Ahora tardan 16 porque son súper portacontenedores estos que vemos a veces. El que chocó el otro día en el puente de Baltimore, ¿visteis? Son supercontenedores que llevan miles y miles y miles de containers y a lo mejor solo llevan 8 personas de tripulación. Va todo guiado por satélite, en fin. Los costes de transporte han bajado tanto que ahora nos permite, pues esto que hacemos ahí, de que pedimos una cosa en Amazon y al día siguiente la tenemos y estaba en la India, ¿no? Ni se sabe. Eso es un milagro y un éxito del libre mercado. Yo soy librecambista y para mí eso es un
Un éxito pues, nos permite tener de todo con facilidad. Y en el vino eso afectó mucho porque la posibilidad de exportar hizo que pudiéramos defendernos bien de las crisis que habían cuando habían sobreproducciones. Había años que había una cosecha muy grande y entonces se hundía el precio. Y como el mercado era muy pequeño, porque vendíamos vino, pues todas las bodegas de Alicante vendíamos todo el vino en Alicante. Entonces nos peleábamos, ¿no? A ver quién podía venderle a un gran restaurante de Alicante. Pues el tío del restaurante te extorsionaba. Decía, me tienes que regalar los toldos, me tienes que regalar los manteles, me tienes que... Y al final era como una subasta, ¿no? Era una cosa impresentable. Y de repente se globaliza el mercado y nos da un aire tremendo. Y eso ya pasa en los 80, 90. Y luego, hace 15 años, 12 años, aparece otro mercado muy potente que es Asia, que va increciendo. Europa se estanca un poco, tenemos ya, todos vendemos en Europa, todos vendemos en Alemania, ¿no? Entonces Alemania está como, no está saturada, pero ya cuesta vender más. Te compran lo tuyo, pero no intentes venderles más porque es que ya no pueden más. Reino Unido, top. Reino Unido es el primer importador del mundo, o era, y llega un momento que ya no le cabe más vino. Entonces, bueno, ya no conviene hacer mucho esfuerzo ahí porque si no te estrellas, ya te hacen bajar el precio. Y aparece Japón, China, Singapur y India. Y entonces de repente nos damos cuenta que empiezan a comprarnos poco, pero imaginaros la progresión. Porque en Holanda vendemos mucho, pero ya no podemos crecer. Pero es que en China vendemos un poquito y podemos crecer tropecientas mil veces más, porque la población es inmensa. India lo mismo. Japón, ¿qué hace Japón? Nos compra el vino más caro, porque tienen una economía muy saneada. Entonces la gente que toma vino en Japón se compra el mejor. ¿Okay? Entonces los vinos más caros van siempre a Japón. Japón, Singapur, sitios muy ricos. China no compra lo barato, China nos compra vinos medios y altos, porque hay también mercados muy diferentes, ¿no? Masivos y mercados luxury, que compran vinos más caros. La expansión a Asia fue la salvación de muchas bodegas que estaban, digamos, ya que no tenían mucho vino almacenado, no lo conseguían vender todo a un precio digno y tenían que hacer grandes descuentos, ¿no? Hay un caso muy bonito para estudiar en economía, que es una bodega de Burdeos, de prestigio, que un poco envalentonada al ver que su vino se vendía muy bien en Europa, sobre todo en el Reino Unido, Burdeos tiene mucho prestigio, pues empezó a adquirir parcelas alrededor de la bodega, muy caras, porque el metro cuadrado de un viñedo en Burdeos es muy caro, casi tan caro como en Champagne. Empezó a comprar, pensando que lo iba a vender todo el Reino Unido. Y en Reino Unido llegó un día y dijeron, no, queremos 10, pero no queremos 20, solo queremos sus 10 botellas. Y empezó a verse con la bodega llena de vino que no lo podía regalar. Porque imaginaros que tú eres el importador del Reino Unido y compras las botellas a 10 y de repente ves esas botellas en Ámsterdam a 5. Automáticamente le cortas y ya no le compras más a ese tío porque te está devaluando tu producto. Y yo eso lo he visto, me ha pasado a mí en una mesa, ¿no? Ir ahí a vender y decirme, oiga, pero ¿por qué me ofrece usted esto? Si su vino está en Holanda, que es el sitio más barato que usted me lo está ofreciendo. Y, no, porque eso fue una partida que se quedó tal, ¿sabes? Te toca inventarte una película, pero eso es mal camino. Hay que ir a la verdad. Así que,
¿Qué hizo esa bodega de Burdeos? De repente aparece China. Y los chinos son súper elitistas, súper marquistas y súper capitalistas. Al margen de su sistema político, que es muy peculiar, pero quieren ser como nosotros, pero mucho más, ¿no? Quieren llevar las mejores marcas, beber los mejores vinos y ser lo más europeizantes posibles. Entonces vieron, oh, esta bodega de Burdeos nos vende el vino de Burdeos y vamos a ser tal. Y se salvó esa bodega de la quiebra porque llegó el mercado chino. Si llega 2 o 3 años después, hubiera quebrado. Y los propios dueños y gerentes me lo explicaban así, en números. Así que Asia fue una revolución. Y ahora estamos ahí, ¿eh? ¿Cuál es el siguiente mercado? Pues ya no queda mucho. Porque Sudamérica ha sido un mercado emergente, pero con un problema, y es el problema de que sigue siendo, con perdón, un continente más bien pobre, comparado con Asia, o con Europa, o con los Estados Unidos, o con Australia. Entonces, ¿qué problema hay cuando tenemos un montón de gente que nos pide vino para Sudamérica? El problema es crediticio, o sea, no les da, el banco no nos aseguran el cobro, no nos dan cartas de crédito, ¿sabéis? Entonces, claro, para que un tío de Colombia te deposite a ti en el banco, pues 40, 50.000 euros que vale un contenedor, hay poca gente que pueda hacer eso. Algo que en Alemania o Reino Unido, Ámsterdam o China es fácil. Por eso nos cuesta vender en Sudamérica. Y luego hay países también que producen vino, aunque poco. Y has hecho ahí una mirada hacia el pasado, ¿no? Ahora hacia el presente a través de las figuras de la empresa familiar, de tu familia. Y supongo que te quedaría la mirada hacia el futuro. ¿Cuáles consideras que son las tendencias? Y si consideras que las historias o la generación de historias juega o puede jugar un papel relevante. Yo creo que el futuro es continuar incrementando la calidad. O sea, al final, si un producto no es bueno, a medio plazo está hundido, ¿eh? Y tú dices, oh, ahora venden iPhones un iPhone de otra marca y tal, que lo venden baratísimo y tal, y luego lo compras y resulta que al final no funciona, te decepciona y tal, y no tiene mucho futuro, ¿no? Es decir, que al final la calidad es lo que te da una cierta perspectiva de tiempo. Entonces, incrementar la calidad en cada momento de la producción, vigilar cada cosa para que todo sea lo mejor, el mejor corcho, la mejor cápsula, la caja de cartón, el precinto, que ya no sea de plástico, que sea de material reciclable, decirlo, mi tapón es reciclable, mi cristal es reciclable, ya no gasto plástico, lo he sustituido por un material orgánico. Ya no uso pesticidas. Todo lo que uso en mi viñedo es materia orgánica eco, que procede de animales, ¿no? O sea, es abono orgánico. La gestión del agua. La agricultura gasta mucha agua y eso es un problema. ¿Qué hago yo con mi viñedo, que es el cultivo que menos agua gasta de todos? O sea, yo por eso cuando viene la gente y me aprieta un poco le digo, no hay nada más ecológico en el mundo que plantar viña, porque no produce residuos, vive prácticamente sin agua y es sostenible, ¿eh? O sea, poner una granja de cerdos es lo contrario, necesitas tropecientos mil productos para que eso funcione, ¿no? O sea, por eso la vid, desde el punto hoy en día que estamos tan preocupados por el medio ambiente, la vid es un sistema de cultivo como el olivo bastante sostenible. Por eso ha perdurado 3.000 o 4.000 años. Otros cultivos van y vienen o desaparecen y ya desde nuestros antepasados romanos y griegos habían viñedos, habían olivos. Entonces,
cada momento de la producción tiene que ser la perfecta. Eso nos va a dar un producto de calidad. Y luego, hoy en día, otra cosa que está yendo muy bien y va a más es las ventas de tu producto por Internet. Porque, claro, la figura del importador es muy importante, porque tu importador por ejemplo, mi importador de San Francisco es un tío que me pide un container, lleno el container, sale, llega a San Francisco, tarda más de un mes, él descarga el container, se lo lleva a su almacén y él tiene una empresa que distribuye vino por los restaurantes y por las tiendas, tiene una serie de furgonetas de empleados, paga una serie de impuestos y esa botella llega por fin a una tienda del Pier de ahí de San Francisco, ¿no? Entonces alguien va allí a esa tienda y compra esa botella, ¿no? Entonces detrás de esa botella hay un montón, un recorrido tremendo de gastos, de transporte, etcétera, etcétera. Bien, en contra de eso hay un señor de San Francisco que entra a Internet, se compra 12 botellas, me llega a mí la orden en mi almacén, hago un paquete y viene DHL, se lleva el paquete y se lo entrega en 2 o 3 días en San Francisco. En Europa es al día siguiente, ¿no? Claro, el salto, o sea, tú te saltas ahí un montón de cosas. Y el señor que me ha comprado el vino directamente por Internet, pues tiene un precio bastante bueno. A veces es mejor que el de la tienda de su esquina. ¿Sabes? Eso crea una tensión importante entre los importadores y tal. De tal manera que vienen los importadores a la bodega y me dicen, vale, yo quiero un vino y en el contrato quiero que me pongas que no lo vas a vender por Internet. Y luego me ponen, y que no se vas a vender a nadie más. Quiero una etiqueta para mí. Que eso lo hacemos mucho. Y digo, vale, pero me tienes que comprar mínimo 30 a 40.000 botellas, porque voy a hacerte un traje para ti, para que tú no tengas competencia. Muchos de los vinos que veis por ahí los hace la misma bodega, pero con etiquetas diferentes. Eso es legal, eso se puede hacer. Eso es lo que le permite al que lo vende es no tener competencia. Un caso bonito, que es para que se estudie en marketing, yo llevaba años enviándole muestras y ofertas a Sainsbury, a Reino Unido, un supermercado Sainsbury muy grandes. Seguro que habéis ido alguna vez. Y no me hacían mucho caso. No, porque tal, bueno, vuélvala a enviar. No, es que el comité de cata, ya veremos. Y pasaba el tiempo. Y un día consigo que Tesco, que es su competidor más directo en Reino Unido, Irlanda, Tesco me compra vino. Y preparo las botellas y hacemos un container que tiene 18.000 botellas, cajas de 6. Me acuerdo perfectamente, se llamaba Grand Artisan, etiqueta verde. Y llega el vino a Reino Unido, al Bon, que es como una aduana que ellos tienen, donde todo el vino que llega va al Bon, liquidas los impuestos y ya te dejan venderlo. Imaginaros la pasta que ingresa el gobierno inglés por la importación de alcohol. Eso no lo tocan ni lo tocarán nunca, porque yo creo que con eso pagarán todas las nóminas de todos los funcionarios. Y empiezan las botellas a estar en todos los supermercados. Claro, desde Inverness hasta Dublín, ¿no? Pasando por toda Inglaterra. Y me envían fotos. Mira, Rafa, ya están puestos, ya se está vendiendo. Me acuerdo que costaba 6,99 pounds, libras. Bueno, no pasaron ni 10 días que los tíos de Sainsbury, su competidor,
me estaban llamando. Oye, Rafa, que mira, que sí, que hemos visto que puede ser que sí que nos interesa el producto y tal. Y bueno, digo, y de todo lo que os he enviado, ¿qué queréis? Y me dicen, no, queremos esto. Y me envían la foto de Tesco. La botella de Tesco, me dicen, queremos eso. Porque si Tesco lo vende bien, nosotros también. ¿Sabes? Porque es Samsung y Apple. Son dos supermercados parecidos, de precio parecido y de producto parecido. Y lo que en años yo no había conseguido, lo conseguí porque su competidor había hecho el estudio de mercado, etcétera, el precio, tal. Y los tíos, ¿qué hicieron? Me pidieron y les hice el mismo vino con una etiqueta diferencia que se llamaba Limited Release, en otro color, en azul. En verde para Tesco, en azul para Sainsbury. Y vendíamos los dos, mismo precio, mismo vino, dos etiquetas diferentes. Ese es un ejemplo que me pasó en Francia con Carrefour, Auchan y Leclerc, supermercados de allí, y tenían el mismo vino con etiquetas diferentes. Y no querían no querían inventos. Es decir, si Carrefour ha hecho el estudio de mercado y yo soy Auchan, me lo ahorro, ¿sabes? Y es así de cruel o, bueno, llámale como lo quieras, pues es lo que es, ¿no? No sé si es cruel o... Pero bueno, que se lo hacen todo el rato. Imaginaros, si lo hacen con el vino, se lo harán con todo. Y eso pasa aquí. Yo he estado en el continente, mejor dicho. He estado en el Mercadona, en la estantería, viendo mis botellas, a ver qué tal están y tal. Y he visto un tío ahí apuntando. Y le he dicho, oye, ¿tú de qué eres? Dice, yo soy el otro. Es que es una cooperativa. La virtud No, que no es Mercadona, que es Ah, muy Consum. popular. Ah, es el de Consum, el Consum. Y yo soy de Consum. Y así nos evaluamos. Y está permitido, y ellos lo saben, y es correcto dejarlos que hagan eso. Y los de Mercadona van a Consum y ven qué vende Consum, a qué precio, para. Entonces, eso a los bodegueros nos afecta porque nos tenemos que adaptar a ese sistema. Tampoco está tan mal. No está mal. Muchas veces me dicen, pero es que tu nombre aparece muy pequeño. Bueno, pero vendo el vino, ¿eh? Todo lo que vendo no puede llevar mi marca porque soy grande. Por eso la panacea mía sería la bodega de Andreu, 10 hectáreas, 80, 90.000 botellas al año, caras, con un glamour y mucho... Eso sería estupendo. Pero lo que tengo es lo que tengo y lo tengo que defender. También intento diversificar. Me he quedado con la duda, Rafa, porque no sé si pues los oyentes comprenden un poco la dimensión del cambio. Para que os hagáis una idea, el transporte en contenedores no se llevó a cabo hasta la segunda mitad del siglo XX. Creo que a partir del año 56, en la década de los 60 se empezó a popularizar. Es decir, antes de eso, el transporte, cargaban los barcos como podían. Y esto pues estandarizó el transporte en contenedores. Entonces, para que os hagáis una idea de la dimensión de los barcos de transporte, pues los grandes portacontenedores pueden transportar más de 24.000 TEUs. Un TEU vendría a ser un contenedor 20 pies y un contenedor 40 pies vendría a ser un camión, un tráiler, el típico tráiler. Eso vendría a ser un contenedor de 40 pies. Pues un portacontenedores puede transportar más de 12.000 camiones, 12.000 tráilers de mercancía. Entonces, imaginaros el por qué pues puede costar un flete marítimo desde Alicante o desde Valencia hasta Hong Kong, pues ese precio. Generalmente los portacontenedores pues hacen las rutas marítimas generales y luego están los que se llaman feeder, que hacen las rutas pues a puertos más pequeños, porque el calado de los barcos a veces no les deja entrar, ¿vale? Dicho esto, pues quería preguntar cómo influyen, porque no todo el mundo puede hablar de 5 generaciones familiares dedicados a la industria del vino. Entonces,
me surge la duda de cómo reaccionan estos nuevos compradores en su día, cómo reaccionaron estos nuevos compradores asiáticos ante estas historias, porque estoy seguro de que no todos los comerciales tienen estos antecedentes, ¿no? para explicarles de dónde viene la tradición familiar y de dónde viene el negocio en el que estás inmerso. ¿Cómo experimentaste tú la respuesta de estos nuevos consumidores de Oriente ante estas historias? Yo tengo que decir que siempre ha sido una ventaja en todos los sentidos. Es decir, nunca tener un pasado o varias generaciones anteriores a ti que se dedicaran a eso ha sido una merma, siempre ha sido una ventaja. Pero eso tampoco te da carta blanca, o sea, te tienes que currar el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que como el vino es algo, digamos, artístico, no son, con todo el respeto, no son tornillos, o algo donde dices, bueno, ¿qué glamour puede tener un tornillo? Ninguno. Pero una botella de vino tiene un glamour tremendo, ¿no? Porque alrededor de esa botella hay historias pasadas y venideras, ¿no? Entonces, poder apalancar tu producto con una tradición es muy importante. Por eso, fijaros que la mayoría de los brandies, de los whiskies, de los vinos, incluso de las cervezas ahora, introducen el tema de la tradición. Cerveza artesana, cerveza tradición, como se hacía antes, porque ese valor en el vino y en las bebidas tiene valor. Es decir, vino recién hecho de un señor que no tiene ni puta idea y acaba de montar una bodegara porque es futbolista. La bodega de Iniesta, ¿no? Y dices, está en concurso. La bodega de Lluís Llach, quebrada. La bodega de Serrat, quebrada. La bodega de Shakira, quebrada. ¿Por qué? Porque los españoles, los franceses, los italianos, ¿verdad?, no se lo creen eso. Dicen, o sea, porque la bodega sea de este señor tan buen cantante, tan buen actor, ¿va a ser vino? No. La bodega es buena porque el vino es bueno y porque detrás hay bodegueros de toda la vida, que saben lo que hacen. Eso ha sido, acordaros, cada 2 por 3 salían la bodega de Julio Iglesias. Hostia, ¿la bodega de Julio Iglesias? Per l'amor de Déu. O sea, claro, entonces tener un pasado y una tradición pues ha sido siempre positivo y ha servido mucho. Y luego, los grandes importadores de vino, casi todos tenían un padre o un abuelo que era importador de vino y conocían el tema. Y yo he ido a sitios inhóspitos como Aarhus, en el norte de Jylland, en Dinamarca, que ahí no iba ni Dios a venderles vino, ¿no? Y todos iban a Copenhague, pues vendían, y ahí no iba nadie, ¿no? Y yo, pues mira, me iba a Alicante, Hamburgo, y ahí alquilaba un coche, iba para arriba, pasaba Aarhus y me iba al norte, ¿eh? Y ahí habían unas cooperativas cooperativas, o sea, supermercados, que eran de cooperativa como de la UGT o como de los sindicatos, con una capacidad de compra tremenda, porque era gente que tenían buenos salarios. Ya estamos hablando de los 90 en Dinamarca. Y vendía el vino con una facilidad tremenda. Y esos que estaban allí, sus abuelos ya se dedicaban a importar vino, porque les iba muy bien también para el tema de la salud, ¿sabes? El vino ha tenido un carácter medicinal, sobre todo en el norte, que les impedía tener enfermedades, o sea, les sentaba muy bien, y en vez de tomar licores de destilación que los convertían en alcohólicos, en vez de tomar vodka y licores y aquavit y todas estas porquerías, la gente que bebía vino vivía 80 años sanos, ¿eh? Y los otros acababan todos cirróticos o enloquecidos. Así que el vino siempre ha tenido un carácter positivo en el norte. Yo iba allí, joder, vendía el vino súper fácil. Y entonces venían y decían, oye, ¿y su padre era bodeguero? Sí, y su abuelo también sí. Ostras, pues cuéntenos en España, tal.
¿Sabes? A mí todo eso me ayudó muchísimo. Llevar un storytelling detrás de ese discurso. Porque los que compraban el vino también tenían una cierta tradición. Y luego, en otros sitios súper clasistas, que son megapijos, como por ejemplo en el Reino Unido, pues eso era chic, ¿no? Ah, sí, y entonces, ¿y su familia? Sí, es que la familia ya se dedicaba a esto. Joder, pues, ¿sabes? Entonces tú, como buen alicantino, comerciante, en cada sitio utilizabas tus armas y dependiendo de dónde fueras, pues lo gastabas, ¿no? Y en general eso siempre ha funcionado. Y luego los chinos, eso les importa muchísimo, porque allí a los mayores se les venera, igual que en Japón. La cultura china y japonesa, el padre, el abuelo, se les venera. O sea, el respeto, el temor reverencial que hay hacia el mayor es tremendo. ¿Sabes? Ahí, esto que hacemos aquí, que le hablamos, no, un momento, ahí no. O sea, ahí es una cosa tremenda. Entonces, cuando tú a alguien le contabas cómo hacía el vino tu padre, cómo lo hacía tu abuelo, se quedaban fascinados, porque eso para ellos valía mucho. Y luego, como anécdota divertida, os puedo contar que un día estábamos en la feria de Londres, que es una feria muy buena. Siempre se hacía, a veces se hacía en Victoria, otras veces en no me acuerdo ahora el nombre, bueno, las ferias comerciales de ahí de Londres. Y en el Docklands, en los Docklands. Vale. Y entonces había ahí un chaval que yo conocí y me dice, Rafa, ¿me puedes ayudar a venderle a esta gente? Porque es un producto que solo compran ellos y tal. Y entonces yo me metí en la conversación y convencí al comprador. Y el comprador era un señor de Palermo, que era el gerente de la cooperativa de vino de Palermo, en Sicilia. Y ellos lo que hacían es todo el vino que se producía en Sicilia lo enviaban a Reino Unido y en Reino Unido se embotellaba y se etiquetaba y se comercializaba. En Reino Unido, en Holanda, en Bélgica, hay sitios donde el vino llega en gros, en tanques, y se embotella en el país. Y se vende con la marca del país de procedencia. O sea, es como un sistema que hay, ¿no? Y bueno, total, que al final, para acabar rápido, me invitó a Sicilia el jefe, el presidente de la cooperativa de vinos de Sicilia, ¿no? Entonces yo llego allí, pues de provincias, de Alicante, pero un poco conociendo la tradición de cada sitio, ¿no? Y llego allí y fue uno de los momentos más fascinantes de mi vida, porque llega un coche y baja el tío que venía a recogerme, era el del Padrino. O sea, de negro, con el botón abrochado, sin corbata. Y yo, claro, enseguida te mimetizas, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí estaba el jefe y yo, cuando le di la mano, pues me incliné, como había visto y entonces te metes dentro de ese sistema de cómo eran allí. Era toda una jerarquía absolutamente tremenda de jefes, de subjefes, y en el negocio, súper claros. Realmente yo tampoco iba a hacer negocio con ellos, pero luego les ayudé a vender vino en otros sitios. Y ¿sabéis de qué hablamos en toda la comida? De la familia. Y el jefe de la familia de allí, ¿qué me preguntaba? Oiga, ¿y usted cuántos hijos tiene? ¿Y su padre vive? ¿Y su abuelo vive? ¿Y cuántos son de la familia? ¿Y cómo sabéis la familia? O sea, Roma, allí casi no habían pasado 2000 años, habían pasado 4 días. Concepto de la familia, que los anglosajones y los escandinavos no tienen.
es otro rollo. Entonces tú, un alicantino, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse al sistema y mimetificar. Y yo vine de ahí pensando en Don Corleone y en El Padrino, que supongo que la habréis visto, y si no, pues es obligado que la veáis porque es la mejor película de la historia, las tres. Cosas que me han pasado. Y hablabas de la feria. Supongo que cuando vas a la feria eres tú la cara visible y quien explica, por ejemplo, que es una empresa familiar, los linajes y demás. Pero en el restaurante está la figura del sommelier, ¿no? Supongo que juega también un rol fundamental. ¿Se les forma de algún modo desde la DEO? Es decir, si hay una botella, por ejemplo, de Bodegas Monóvar, ¿se le explica la historia para que esa persona luego sea capaz, ¿no?, de explicarla adecuadamente, de la familia, de dónde viene, el origen? ¿Cómo funciona Sí. exactamente? La figura del sommelier o sommelier es una figura relativamente moderna, de los últimos, digamos, a nivel popular, de los últimos 20 años. ¿Dónde había sommeliers? En los grandes restaurantes. Sí que había una persona que era la que te aconsejaba y la que te servía el vino, ¿no? Pero en general, en el 90% de los sitios, el camarero te traía la botella y ya está, ¿no? Entonces la figura del sommelier aparece y hace que ya restaurantes, digamos, medios, incluso restaurantes que no tienen demasiado glamour, tienen la figura de incluso alguien que está allí, uno de los camareros o camareras, ha hecho cursos de sommelier, por lo menos para saber defender lo que está vendiendo, saber de qué se trata, saber abrir la botella, muy importante, saber servirla, saber defender el vino en caso de que el consumidor encuentre algún defecto, que aquí no sé si lo puedo avanzar, pero vamos a hacer un curso y vamos a dar una clase que no se da en ningún sitio del mundo, que es clase de defectos. Vamos a las catas, nos apuntamos a todas las catas y siempre vamos a catar y a disfrutar del vino y a ver qué aromas tiene, si huele a vainilla, o si huele a coco, o si huele a frutas del bosque. Pero nadie nos da una clase para explicarnos los vinos por qué están malos y a qué huelen los vinos malos y a qué saben los vinos malos, para que tú te puedas defender cuando vas a un restaurante y te ponen una botella está defectuosa, que le puedas decir al sommelier o al dueño del restaurante o al que te va a cobrar. Es decir, oye, mira, esta botella está mala y tiene ácido acético, o tiene metanol, o tiene sulfídrico, ¿sabes? Y eso lo va a hacer la universidad por primera vez en la historia. Y bueno, ya os invitaremos a que vengáis. Así que la figura del sommelier es muy importante. Por eso en las escuelas de cata o de...? No, en las escuelas de cata, por supuesto, pero en los CDTs, en las escuelas de turismo y hostelería, sí, hostelería, se les enseña a los chavales que luego van a ir a trabajar en un restaurante unos mínimos de conocimientos. Porque, ostras, tú estás vendiendo algo que por lo menos que sepas lo que estás vendiendo. Que, pues sí, solo por amor propio, ¿no? Ya no porque te lo pueda preguntar el cliente, sino por amor propio. Es decir, oiga, ¿esto qué es, vino o cerveza? Pues espera un momento. Ah, mire, pone que es vino. No, coño. Que sepas algo, tener un mínimo de... y saber abrir una botella y servirla a su temperatura, ¿no? Imaginaros, cuando yo tenía vuestra edad, íbamos a sitios y nos servían el vino caliente, el vino tinto caliente, que es lo peor que uno se puede beber. Ni el Jägermeister está tan malo como un vino caliente. Y mira que está malo, ¿eh? Lo digo porque mi sobrina, que es de vuestra edad, bebe Jägermeister de ese. Y me parece una cosa espantosa, sabe a bisolbón, sabe a jarabe cuando están enfermos. Bromas aparte. Entonces es muy importante la formación en las escuelas de hostelería de los sommeliers. Y luego también eso le da categoría al sitio. Y luego, sobre todo, algo que es muy irritante es que tú llegas a un sitio y el camarero te da dos opciones.
En vez de decirte, no, mire, tengo un montón de vinos, una buena carta de vinos, pero ahora este último mes estoy recomendando este porque está muy bueno, lo he conocido, he estado en la bodega y es un vino de aquí y de allá, ¿vale? Y el sitio cutre es donde vas y te dicen Riojita o Riberita o Verdejito, ¿no? ¿Sabes? Y te simplifican un universo de vinos y de calidades que hay en España y en el mundo y no te dan opción, ¿no? Entonces la gente se acojona, ¿no? Y os voy a contar una anécdota. Fuimos a un sitio en el corazón de Alicante, en el corazón, un sitio que tenía pinta de tener algunas pretensiones, y vino y me dijeron, Riojita, Riberita. Como me cabrea tanto, le dije, pues tráigame vino de la Ribera Maya. La Ribera Maya, bueno, voy a ver. Y volvió y me dijo, no tenemos, claro que no, si en la Ribera Maya no existe el vino, ¿no? Pues tráigame un bitter. ¿Tiene vino de Alicante? No, pues un bitter. O una cerveza sin alcohol. ¿Qué es eso de que en el corazón de Alicante no me pueda tomar una botella de vino de Alicante? O sea, me pareció cutrísimo para ese sitio. Y hoy en día hemos mejorado muchísimo. La mayoría de los restaurantes tienen vino nuestro, de Alicante, en Alicante, y vino de Toro en Toro, ¿sabéis? Y vino del Penedés en el Penedés. Claro que tenemos Rioja y Ribera y un montón de vinos, claro, sí, es maravilloso. La libertad está en poder elegir. Yo quiero llegar a un sitio y tener para elegir. Cuanto más mejor. Ese es el gran triunfo de la libertad, poder elegir. Pero que en tu propia tierra, que es una tierra vinícola, no tengan tu vino, pues dice muy poco en favor del restaurante. Vosotros militar en pedir siempre vino de Alicante. Para testar al restaurante. Sí, con el micrófono. Ahora. Antes se ha dicho de que... Espera, apunte para que lo escuchen también desde casa. ¿Lo habéis enchufado? Hola. Ahora. Antes se decía de que el vino antes era de los borrachos, de la taberna. ¿Se teme en el mundo de los vinos que vuelva, como las modas van y vienen, de que vuelva a haber un resurgimiento de ese estilo, de que el vino vuelva a ser de clase baja o de...? No, yo creo que no, porque al final ya hemos superado varias etapas, ¿no? Y eso pasó de ser una cosa de nuestros abuelos. Luego apareció el vino popular, que era la botella de 1 litro que se le ponía gaseosa, que se tomaba en las familias a la hora de comer. Eso también ha desaparecido. Y entonces el vino ya se ha convertido en un producto que te da prestigio. O sea, una buena botella de vino es una cosa prestigiosa. ¿Por qué? Porque le hemos puesto nombre. Ya no es anónima. Antes era vino, el vino de la taberna, anónimo, que no sabía de dónde venía y que iba ahí el borrachín y se tomaba unos chatos. También es que el borrachín no tenía alternativa. Y ahora, cuando sobrinos míos con 20 y tantos no beben vino, y les digo, ¿por qué no bebes vino? Y dicen, no, es que a mí me gusta el 7-Up, a mí me gusta el no sé qué, el no sé cuánto. Y me dicen 50 millones de nombres de cosas que antes no existían, y está muy bien que existan, ¿vale? Estoy a favor de cuanto más podemos elegir, mejor. Pero el vino ya es algo, no digo glamuroso, pero es una cosa seria ya, porque tiene nombre y apellido, y detrás hay alguien haciéndose responsable, y está bueno. Y es un poco sofisticado. Y aquí voy a meter una cosa generacional. Lo sofisticado os irá gustando conforme vayáis avanzando en vuestra vida. Al principio te gusta lo simplón. ¿Qué te gusta? Pues una piruleta. Conforme avancéis, os gustará más la música más sofisticada. Al principio, ¿qué te gusta? El tantán. Lo simplón, lo facilón. Pero conforme te vas formando, y eso es muy importante porque vosotros sois personas formadas, vais buscando la sofisticación, la complejidad.
Y el vino es muy complejo, ¿eh? Una cosa vulgar y fácil que es una Coca-Cola. Pues no tiene ninguna sofisticación. Pero un gran vino, detrás hay cientos de aromas, cientos de sabores, cientos de circunstancias y de variabilidad. Cosa que no tiene esa bebida que acabo de nombrar ahora, que es como el uniforme. A ver, ¿qué es la dictadura? Todos con uniforme. Aquí nadie piensa diferente y aquí todos beben Coca-Cola. ¿Qué es el vino? La libertad de elección. Miles de vinos diferentes, de bodegas del mundo diferentes, que van variando cada año son diferentes y que nos permiten tomar un vino diferente cada vez en la vida hasta que nos morimos. Ojalá viviéramos 1000 años solo por poder probar todos los vinos del mundo y no llegaríamos porque cada año cambian, ¿no? Entonces, eso, ahí ya no vamos a volver. Yo creo que no. Sí que hay un revival ¿de qué? Del vino hippie. El vino hippie es, pues que hay, no, viene gente a la bodega y me dice, Rafa, es que hemos ido a un sitio que había un chico en un garaje y allí en un bidón, pues él ha hecho vino y tal. Puta madre, o sea, perdón, me encanta, o sea, está muy bien, porque eso, ¿qué es? El germen de que luego va a hacerlo un poco mejor y un poco mejor hasta que lo haga perfecto y él con sus medios pues lo intenta. Se abre un tutorial, ¿cómo se hace el vino? ¡Pam! Y lo intenta. Y al principio pues se le puede estropear, no tiene condiciones higiénicas, no tiene frío industrial, no puede controlar muy bien, pero ya ves que ha cogido un lienzo, su caja de pinturas y se ha puesto a crear. Es que eso es el vino, es una creación, no es una fábrica de tornillos, con perdón a los que hacen tornillos, ¿vale? Así que yo creo que no vamos a volver al anonimato y a la vulgaridad de no saber ese vino de taberna de dónde vendía, porque, entre otras cosas porque ya el sistema no nos lo permite. El sistema controla sobre todo la calidad. Fijaros, el nacimiento de las denominaciones de origen, que son estamentos que controlan el origen, al principio tenían un motivo puramente, digamos, egoísta. Decir, no, aquí no dejamos entrar a nadie que no seamos nosotros. Es una autarquía, como era la Deo Alicante, que es de 1510, que cuando nace se llama Junta de Inhibició del Vi Foraster. ¿Okay? O sea, un sistema político administrativo que crea el Ayuntamiento de Alicante, o el Consell de la Vila, que era como se llamaba en esa época, para impedir que vinos que no fueran de la huerta de Alicante entraran en la ciudad. Pero eso es una cuestión de proteccionismo, ¿vale? Pero eso luego ¿en qué deriva? En el origen, en la autenticidad, y tiene una parte positiva. Es decir, nadie va a vender champán hecho en Sudáfrica. Tendrá que estar hecho en champán. Nadie va a vender vino de Alicante o Fondillon hecho en Sudáfrica. Tiene que estar hecho en Alicante. Entonces, la regulación del territorio trajo consigo un incremento de la calidad y sobre todo de la verdad, de que era genuino. Oye, si aquí pone eso, yo me lo creo, porque esa botella está fiscalizada. Y antes, en los años 70, 80, pues podían haber corruptelas, ¿no? Porque tú tenías una inspección y venía un funcionario a tu bodega y a lo mejor lo podías sobornar. Pero es que hoy en día las personas que controlan la calidad alimentaria, que es una dirección general de la Consellería, van al Carrefour, compran una botella, se van a su laboratorio, la analizan y si hay algo raro te envían directamente la multa o te cierran la bodega. Tú ya no ves al funcionario, ya no. Quiere decir, por eso nos obliga a hacerlo súper bien, que todo el mundo lo haga bien. Por eso el vino hippie a veces tiene el riesgo de hacerlo de una manera que se sale del sistema. A mí, yo soy un poco ácrata con eso y me gusta, ¿no?
subvertir un poco el orden, pero reconozco que en los aspectos sanitarios hay que ser estricto porque tú puedes hacer mal el vino y el que se lo beba no se va a morir, pero le puede sentar, puede tener diarrea, ¿no? Quizá Como nos ha pasado. puede haber cambiado el concepto del acto de beber vino, porque antes quizá el vino se bebía por beber y ahora el vino quizá se ha convertido en un acto ceremonioso, es decir, no es beber vino, es vamos a celebrar o vamos a conversar o vamos a compartir, de manera que ya no es un beber por beber, sino que es un acto, es una ceremonia para celebrar algo, bien sea la amistad o bien sea un logro o bien sea un fracaso incluso. Es verdad, aunque siempre ha tenido un carácter ceremonial. Fijaros si lo tiene, que ¿con qué se consagra? ¿Con Coca-Cola? ¿Con cerveza? O sea, hay un rito, el rito más antiguo que nuestra sociedad occidental tiene es el rito religioso, ¿no? La propia consagración en la iglesia, ¿no? ¿Con qué se consagra? Con vino. No se consagra con Coca-Cola, ni con cerveza, ni con 7-Up, ni con Jägermeister. Se consagra con vino, o sea, siempre ha estado en el rito. Pero es que luego era la bebida de la gente. O sea, la gente bebía vino y poca agua, porque el agua transmitía enfermedades, cólera, disentería, y el vino, ¿no? Como tiene alcohol, ya en sí mismo era un elemento preservativo de las enfermedades. Por eso siempre ha tenido un carácter medicinal. Yo tenía tíos, abuelos, ahora tendrían 100 y pico años, que presumían de no haber probado el agua. Para ellos era, ¿sabes? Y le decía, tío Toni, ¿vostè ha tastat l'agua alguna vegada? Mai. O sea, cuando era un niño, a lo mejor. Dice, pero no me acuerdo qué sabor tiene. Presumían de vivir solo bebiendo vino. Ahora nos parece inaudito. Pues eso era general, ¿eh? Así que era la bebida popular, pero era una bebida ritual. Lo que pasa es que ahora la hemos elevado a categoría social, es decir, celebramos cualquier cosa con una buena botella de vino. Pero los antepasados, en la medida que podían, también lo intentaban, porque no, entre otras cosas porque no tenían más cosas. Fijaros que la cerveza, que es tan buena y nos gusta tanto y también es una bebida con una gran tradición, a Alicante la cerveza llega con el frío industrial. Llega en los años 50, 60. Antes no había. Y a los pueblos como el mío llega cuando ponen la primera fábrica de hielo, porque como caliente no hay Dios que se lo beba. ¿Cuándo triunfa la cerveza? Cuando aparece el frío. De aquí la gente que bebía vino, y cuando llega la cerveza es una revolución, pero es porque llega el frío, ¿sabéis? Y mucha gente mayor que yo conocí probó la cerveza a los 40 años o a los 50 años. Hasta ese momento solo habían bebido vino y un poco de agua si no había más remedio. La verdad es que, Rafa, nos pasaríamos aquí media hora preguntándote cosas, pero yo creo que la idea que has querido transmitir y sobre todo toda la historia y el linaje del que vienes atestigua que eres un profesional y que, como queríamos demostrar a través de las historias, pues apalancarte para generar valor. Te prometo que da gusto escucharte y lo dicho, estaríamos aquí 2000 horas, pero nos tenemos que marchar y creo que tú tienes otras obligaciones e incluso puedes promocionarlas porque quizás te pueden ver ahora. Bueno, es que el Instituto Juan Gil Albert de la Diputación hace año y pico me publicó un libro que se llama Sorbos de Fondillón, donde recoge unos 200 artículos que publico cada viernes en las hojas centrales del periódico Información, pero también está en Internet. Hoy, por ejemplo, he publicado uno, ¿no? Entonces me pidió que fuera a la caseta de la Feria del Libro, que está en Seneca Autobuses, para dedicar ahí algún libro y tal. Y entonces de aquí me voy allí y sigo con el vino. Así que mi vida es que yo, aunque intente escaparme, el vino me persigue, ¿sabéis?
¿Haced alguna pregunta si queréis? Bueno, ¿No? pues Muchísimas gracias. cerramos el evento y te Se me ha agradecemos pasado de volando. verdad porque es un gusto escucharte. Gracias. Y bueno, pues estoy seguro que tienes 1000 historias más que contar y tendremos oportunidades seguro de escucharlas en el futuro. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper Se interesante. me lo he pasado bomba con esto. Me Y se alegro. me pasa súper rápido, la verdad. Muchísimas gracias. Súper interesante. Pues ya, miraré lo del curso ahora. Sí. ¿Vosotros qué estudiáis? Qué bien, muy bien. Genial. Son todas de empresas, sino que habrás de contar los stories y se apuntan. De empresarial también. Bueno, Muchísimas gracias por todo. pues Y es súper La verdad es que interesante. eres una enciclopedia andante, Sí. ¿eh? Había veces que... a veces me da miedo, digo, hostia, me he hecho mayor, porque ya me he pasado de todo. ¿no? Pues se me han ocurrido mil preguntas que hacerte, ya, pero claro, no A lo había mejor dado- me he extendido demasiado en la... Adiós, No, adiós, vaya bien. no, Porque leí el Muchas gracias. cuestionario, digo, o soy muy telegráfico o cuento Bueno, cosas. pero si es que realmente Eren orientativo, ¿eh? O sea, era para... es imposible interrumpirte porque Ya. te estás contando lo que queremos preguntarte y es genial. Entonces, Genial. ha estado súper bien, la verdad que Me alegro. muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora sí encontré ahí la forma, pero seguro que podem encapsularlo en forma curso. Vamos a desarrollar eso, ¿vale? Eso está claro, o sea, cuenta con eso porque eso lo Muchísimas vamos a gracias hacer. por todo. Rafael, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Y Gracias por venir. contad conmigo siempre, ¿vale? Vale, y cuenta con eso, nosotros nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Sí, Con sí, el sí. tema. Además, hostia, es que va a ser una... Y yo, el momento de yo haga publicidad y tal, la gente se va a poner. Pero cuando digamos lo de clase de defectos, Perfecto. vamos a tener que poner un guardia ahí. Perfecto, nos sentaremos tomando un vino y comentamos un poquito. Para quitarnos todos los malos sabores, vamos a beber fondillo. Pero es una cata muy buena. En la tercera setmana d'octubre, si vols participar en la jornada de no turisme... Tú invítame, porque yo tengo Vale. tú me envíes y me dices tal día, tal hora. Vale, perfecte. Hasta luego. Per ahí... Bueno, Venga, Rafael. Hasta luego. Adiós. Ah, espera. Espera, aquí todo. Vale. He visto la pregunta, pero pensaba. Le decimos ya 10. Sí, sí, no, espera, está bien, está bien. Vale, a ver, tenemos todo. Vale, recogemos cosas. Todo esto. Vale. El agua. Macho, eres de secano, ¿eh? Se va a venir un trago. Qué tío. Vale, lo tenemos todo. Vamos a eso ahí y lo recogemos. como Rafa diría, como David.